pedazo de excremento, que generalmente le vamos a llamar fecalito. Puede ser un hueso de alguna fruta, puede ser alguna semilla, puede ser cualquier material que no fue digerido, que se va hacia esa posición y que produce exactamente la obstrucción y la hipertrofia del tejido linfoide, haciendo un círculo vicioso, compresión, edema y sufrimiento del tejido y consciente necrosis, y al final pues la perforación del apéndice. Entonces les decía yo, pudiera ser con vario. ¿Por qué con vario? Pues en aquellos estudios que se hacen con fines obviamente diagnósticos, por ejemplo un colon por enema, entonces va y el medio de contraste se deposita y no se elimina, se obstruye y ahí queda y produce el proceso, todo el proceso que ya sabemos. Pueden ser parásitos, les decía yo ayer, como puede ser pues los famosos ascaris lumbricoides, que son en un tiempo hace que les gusta 30, 40 años. Permítanme. Dígame. Sí. No, no. Mire, dame un favor, mira, me agarraste en clase, ¿me podrías marcar en una hora y la busco ahí en el consultorio y veo? Porque, ajá, si estuviera ahí te la busco, pero márcame en una hora, por favor. Ándale. Entonces, perdón. Entonces decíamos parásitos y les decía que hasta hace unos 30, 40 años en ciertas comunidades aquí de la periferia de Puebla y pues en el interior del estado, en las famosas, cuando se hacían las famosas estas brigadas y de, pues de prevención, tratamiento y profilaxis de parasitosis, era bien común encontrar que los niños estaban pero súper infectados de parásitos, principalmente de ascaris, y estos se metían, podían ocasionar hasta oclusiones intestinales importantes, no solamente del apéndice. Hay veces que estas ascaris las podían arrojar hasta por la boca. Entonces imagínense cómo estaban de infectados. Entonces, alguna duda de esto, y la otra etiología pues son los tumores, ¿no? Que pudieran generarse a ese nivel del ciego o de la válvula idiocecal, y que por contigüidad dañaran pues principalmente la apéndice y pudieran el proceso obstructivo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Todo bien. Entonces, necesitamos entonces hacernos varios cuestionamientos. ¿Cuál es la presentación clínica sugestiva de apendicitis aguda en la población adulta? Vamos a hablar de los pacientes adultos. Y entonces nos dice la Real Academia de Cirugía, el cuadro típico de dolor abdominal inicia periumbilical, de 24 a 48 horas de evolución, que migra y se localiza en fosa ilíaca derecho. Se presenta estas características en aproximadamente el 50% de los casos. O sea, de todas las apendicitis, 50% de todos esos casos presentan eso, dolor periumbilical y desviación o migración del dolor hacia fosa ilíaca derecha. Ese es el clásico dolor apendicular. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué estructuras nos encontramos ahí como para pensar que sea apéndice? Uy, hay un universo. Si el dolor inicia periumbilical, ahí tenemos exactamente el mesogastrio, ahí tenemos ilion, tenemos la parte terminal del duodeno, tenemos atrás el páncreas, tenemos el peritoneo. Entonces pudiera confundirnos con alguno. Por eso es tan difícil el diagnóstico en ocasiones. Cuando emigra hacia fosa ilíaca, pues ¿qué tenemos en fosa ilíaca? Pues colon, principalmente colon. Tenemos la zona, estamos entrando a la zona renal,
más posterior, a la zona muscular del cuadrado lumbar y patología de vías urinarias, ¿no? Que nos pudiera enmascarar. Entonces, es por eso que en ocasiones se confunden. Los datos clínicos que se presentan más comúnmente es el dolor abdominal y la anorexia, seguidos de náusea, vómito y migración del dolor hacia fosa ilíaca derecha. En la exploración física suele encontrarse taquicardia, febrícula y peristalsis disminuida y sobre todo el dolor en el punto conocido como McBurney. ¿Alguien me puede decir dónde está el famoso punto de McBurney? Amigos. Sí, doctor, aquí se traza una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior del lado pues, derecho, y en la unión del tercio medio con el tercio distal, ahí estaría. Exactamente, y no es una línea tan imaginaria, ¿eh? A ver, les voy a decir que los cirujanos, bueno, nosotros los quirúrgicos, no es un delito pintar al paciente, es más, yo les sugiero que lo hagan. O sea, si están haciendo esto, pongan una reglita, pongan algo y pónganle con un marcador, con una pluma, márquenle, se vale y eso es verdaderamente real y verdadero. Ya para la gente experta que no lo haga, pues es otra cosa, incluso para hacer una incisión, pues es de sabios y de grandes cirujanos marcar en dónde voy a incidir, cuánto va a tener, dónde, por qué, porque hay veces que cuando el paciente ya está vestido, creo que ya les había hablado de eso, se pierde dónde voy a entrar y no ves nada, y puedes hacer incisiones incorrectas o incisiones muy grandes que se salen de lo que tú habías planeado. Entonces se vale. Esta línea, disque imaginaria, háganla. Ustedes están iniciando, agarren, vayan del ombligo a la cresta ilíaca anterosuperior y pongan una línea, la pueden poner punteada o la pueden poner como tal. Después agarren, hay una forma de dividirlo, agarren una hoja de su cuaderno que vaya del ombligo hacia la cresta ilíaca y esa hojita la marcan y esa misma hojita la doblan en 3 y ahí tienen los tercios. Dime, Silvia. ¿Sí? Dime. Sí, dime. La paciente María Soledad que quieren saber de su cuenta. Sí, díganle que ahorita los veo ya en urgencias. Perdón, una urgencia que tuvimos. Entonces les decía yo, agarran una hoja y que vaya del ombligo a donde pusieron la línea, a la cresta ilíaca, y ahí la marcan o la cortan ahí, y a esa longitud de la hoja la dividen en 3. Lo único que tienen que hacer es doblarla, y eso ya es cada tercio, y van señalando tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Y entonces, ¿a dónde va a estar el punto de McBurney? En la unión de, ¿qué decías, compañera? Del tercio medio con el tercio distal. Sí. Y entonces ahí le ponen un asterisco. Y entonces ahí tienen el supuesto descripción del punto de McBurney, porque la van a estar valorando cada rato y para que no estén pinzando en otro lado. Entonces, un consejo que yo les doy. El alivio súbito de los síntomas deberán orientar a la disminución de la presión en la pared del apéndice por probable perforación de su pared. La posterior progresión a la perforación toma de 24 a 36 horas. Es decir, si un paciente que están ustedes y lo están manteniendo en observación y ya tiene más de 24 horas o 48, como dice aquí, de repente tiene su punto de McBurney, pero bien localizado, todo el malestar, anorexia, náusea, vómito, con lo que decíamos que va a tener taquicardia, febrícula y peristalsis disminuidos, y en ocasiones tienes hasta el famoso plastrón, y ya tienes casi el diagnóstico, y de repente ves que el dolor o desaparece o disminuye en lugar de progresar, es de mal pronóstico porque probablemente se haya perforado. ¿Y por qué se da el dolor? Porque se descomprime. ¿Ya me entendieron? Sí.
¿Qué características clínicas de manejo presenta la apendicitis aguda en las mujeres embarazadas? Lo que acabamos de ver era del adulto. La apendicitis aguda se presenta aproximadamente de 1 de cada 1,700 de las embarazadas y ocurre más comúnmente durante el segundo trimestre de la gestación. Acuérdense, en ocasiones se los van a preguntar cuándo es el periodo o el trimestre donde más se presenta la apendicitis. Los cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo dificultan el diagnóstico clínico y laboratorial de la apendicitis aguda. La tasa de falsos negativos cuando no se realizan estudios de imagen es de cerca del 50%, es decir, es un porcentaje muy alto de que se equivoquen o lo omitan. ¿Por qué? Porque está distendido el útero, porque la dama pues no se le puede palpar con tanta brusquedad, porque puede haber muchísimos anexos que pudieran dar un punto doloroso que nos confunda con el punto de McPurdy. Entonces, imagínense, son el 50%. La perforación apendicular se presenta hasta en el 26% de las embarazadas. Durante el tercer trimestre representa un mayor riesgo para la salud del feto. La muerte fetal ocurre entre un 20 y 25% de los casos. Gravísimo, ¿no? Es decir, a ver, vamos a hablar de esto. La perforación, decimos que se presenta, de cada 4 pacientes, una se va a perforar, la apéndice. Y de esas, fíjense muy bien, si se presenta en el tercer trimestre, igual de esas 4 pacientes con apendicitis en el tercer trimestre, uno se va a ovitar, es decir, se va a morir. Entonces, es un padecimiento que había que ponerle mucho énfasis y cuidado, ¿eh? El ultrasonido representa la primera estrategia diagnóstica, fíjense bien. Sin embargo, algunas series reportan resultados no concluyentes del 7 al 96% de los casos. ¿Qué quiere decir esto? Vean el margen, de 7 hasta el 96%. Fíjense, el ultrasonido representa la primera estrategia diagnóstica. ¿Por qué ultrasonido? Bueno, para ver cómo está el embarazo, no es invasivo, no produce radiación, va a estar muy bien, vamos a proteger al bebé, pero como dice aquí, los resultados no son concluyentes y depende de quién lo realice. Nos puede dar un diagnóstico certero hasta en el 96% o nos puede dar no concluyente, un diagnóstico con una baja diagnóstica que no nos sirve absolutamente para nada. ¿Alguna duda en esto, amigos? No, doctor, todo claro. Nada. Entonces, en este caso de las embarazadas, la tomografía axial computada representa una exposición de radiación hacia el feto, comparable, fíjense bien, con 500 a 1,000 radiografías, lo que duplica el riesgo de cáncer durante la infancia. Su uso durante el embarazo debe ser completamente limitado. Permítanme. Dígame. Su servidor. Sí, es conmigo directamente. Hoy, 2:30 hoy. Sí. ¿Cómo se llama? Ok, aquí le espero, Alejandro, sin problema. Perdón, entonces decíamos que si a una persona la exponemos embarazada que se le realice una tomografía, una simple tomografía equivaldría a realizar de 500 a 1,000 radiografías en cantidad de radiocontaminación al paciente y podemos dañar al producto o que tenga a posteriori algunas afecciones por radiación. ¿Alguna duda o comentario en esto que le estoy diciendo? No, doctor, todo bien. Entonces, por consiguiente, la tomografía queda estrictamente proscrita. No la podemos indicar en el embarazo. La resonancia magnética representa una alternativa segura en el diagnóstico de apendicitis aguda durante el embarazo, presentando una sensibilidad del 93% y una especificidad del 100%. Imagínense eso.
extremadamente elevado. No es invasivo, sin problema, lo que se va a convertir en el estándar de oro. Pregunta de examen, ¿eh? En caso de duda, la cirugía puede representar una herramienta tanto diagnóstica como terapéutica. O sea, si a pesar de la resonancia nosotros tenemos duda, pues como dice aquí la Real Academia de Cirugía, la Academia Mexicana de Cirugía, pues entonces lo que había que hacer es someterla a una cirugía y nos va a servir como diagnóstico y obviamente como tratamiento. Pero vean, la especificidad es altísima con resonancia, convirtiéndose en el estándar de oro para los embarazados. Fíjense bien que la Sociedad Americana de Gastroenterología y Endoscopía y Cirugía Endoscópica recomienda el abordaje laparoscópico como seguro en cualquier trimestre del embarazo. Puede ser el primero, el segundo, el tercero, y no hay contraindicación para hacer una apendicectomía por vía laparoscópica. Entonces, imagínense, es extraordinario. ¿Ya me entendieron? ¿Dudas hasta acá en esto? No, doctor, gracias. No, doc. ¿Qué características clínicas y manejo presenta la apendicitis aguda en la población pediátrica? Ya vimos el adulto, ya vimos la embarazada, vamos con los pediátricos. La apendicitis aguda representa la patología quirúrgica más común en la infancia y presenta de 1 a 2 casos por cada 10,000 niños menores de 4 años y 25 casos por cada 100,000 niños entre los 4 y los 17 años de edad. Es una incidencia también considerable. La fijación laxa del ciego a la pared abdominal y la forma de embudo del apéndice en los primeros 12 meses de vida lo hace poco propenso a una obstrucción. ¡Qué bueno!, ¿no? En cada caso clínico y en la edad incluye irritabilidad, vómito, dolor abdominal y fiebre en caso de que así lo presente. Los leucocitos, la leucocitosis fisiológica durante la infancia dificulta su interpretación durante un cuadro de apendicitis aguda. Acuérdense bien que en los bebés pudieran tener elevación de los leucocitos como parte normal, es una leucocitosis fisiológica, lo que nos puede confundir. Algunos estudios muestran mayor sensibilidad cuando existe, por ejemplo, neutrofilia o la presencia que le llaman bandas, y entonces puede tener una relación del 95 contra el 18%. El principal diagnóstico a descartar en un niño en protocolo de estudio por apendicitis aguda es una gastroenteritis viral. Con eso es con el diagnóstico diferencial que lo vamos a comparar. Usualmente se presenta con náuseas, vómito y diarrea, igual que se puede presentar el apéndice. Los famosos rotavirus, por ejemplo, y entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues mantenerlos en observación y ver qué es lo que podemos hacer para poder describir. La inflamación ganglionar mesentérica por cuadros virales de vías aéreas superiores deberán ser investigada en todo paciente pediátrico que presente con dolor abdominal. La torsión del apéndice epiploico es uno de los diagnósticos diferenciales que usualmente se detecta solo por estudios de imagen. Su manejo debe ser conservador. La proteína C reactiva como medida o como mediador antiinflamatorio no es específico. Ha demostrado una sensibilidad del 43 hasta el 92% y una especificidad entre el 33 y el 95%. El ultrasonido representa el principal estudio en niños con sospecha de apendicitis debido a su bajo costo y ausencia de radiación. Su sensibilidad se encuentra entre el 44 y el 90 entre 44 y 94 y su especificidad entre 47 y 95. Y debido a la habilidad del operador dependiente, es decir, quién lo interprete, quién lo ponga, quién haga el ultrasonido, podemos tener éxito. Sin embargo, ya sabemos que el ultrasonido pues es barato y demás. Entonces, en los niños podemos indicar la famosa tomografía, ofrece una sensibilidad del 87 hasta el 100% y su especificidad entre el 89 y el 98. Hasta en 40% de los casos se encuentra un diagnóstico diferente de apéndices. Presenta mayor utilidad en pacientes obesos, por ejemplo, niños que estén gordos, aquí estaría indicado un TAC,
y en los que se sospecha de perforación o absceso también está indicado la TAP. Sin embargo, si bien la TAC ha demostrado una disminución en la tasa de apendicectomías negativas, el riesgo elevado de cáncer asociado a radiaciones debe limitarse su uso en la población pediátrica. Por consiguiente, no lo usen, no lo indiquen. Y nos pasamos a la resonancia magnética, que representa una alternativa diagnóstica en la población pediátrica con una sensibilidad y una especificidad, vean ustedes, hasta el 97%. Sin embargo, su costo, falta de disponibilidad y necesidad de sedación disminuye su uso rutinario. Es decir, el uso de sedación, ¿por qué? Porque los niños lloran, se inquietan, se mueven y tienen que quedarse quietos en el aparato de emisor de resonancia. Entonces se tienen que sedar y eso tiene otro costo aparte. No es como los adultos que dicen quédate quieto. Aquí al niño le tienen que dar una sedación y el anestesiólogo pues le tiene que cobrar. ¿Alguna duda en esto, amigos? No, doctor, todo bien. No, doc, todo bien. ¿Qué características clínicas y manejo presenta la apendicitis aguda en los adultos mayores de 60 años? Después de la colestitis aguda, fíjense bien, la apendicitis aguda representa la segunda causa quirúrgica de la tercera edad. Usualmente representa en estadios avanzados. El pronóstico se encuentra determinado por factores de riesgo asociados, como puede ser enfermedades concomitantes, la edad, etcétera, etcétera. Los pacientes ancianos presentan 2 a 5 veces más probabilidad que cursen con complicaciones, fíjense, y un riesgo de mortalidad elevado hasta 12 veces en comparación con un paciente joven. Y es entendible, ¿no? En un estudio multicéntrico se incluyó 102 pacientes mayores de 60 años tratados por apendicitis aguda. Solamente el 20 refirió dolor migratorio a fosa ilíaca derecha. Signos inespecíficos de irritación peritoneal se representaron más comúnmente, es decir, su sintomatología no es tan florida, lo que puede confundirnos y hacer el diagnóstico pues erróneo, ¿de acuerdo? Existen pocos artículos que validen el uso de estudios de imagen en pacientes ancianos. El ultrasonido ha demostrado tener sensibilidad superior en pacientes mayores de 60 años, hasta 75%, pero acuérdense bien que depende del operador, si tiene experiencia, si está describiendo bien. Recientemente Park y colaboradores reportaron su experiencia de manejo conservador con antibiótico-terapia en pacientes mayores de 80 años, con múltiples comorbilidades, con tasa de efectividad hasta del 70%. Es decir, encontraron una alternativa y es aquí el único caso, como es, grábenselo muy bien. El tratamiento aquí no es quirúrgico en pacientes que rebasan los 80 años. El tratamiento es conservador siempre y cuando el paciente tenga, pues, enfermedades concomitantes que disminuyan o resten su vitalidad. Entonces, por consiguiente, se le dice a los familiares, si lo opero, se puede morir. Si no lo opero, pues es un igual, pero tenemos una posibilidad de todavía hacer algo más. Entonces se da antibiótico-terapia, que el plastrón ahí se comience a autolimitar, porque las complicaciones pueden ser fatales. Y con un consentimiento informado, pues prácticamente pudiera, vean, hasta el 70% puede resolverse por la vía de mantener el tratamiento conservador. ¿Alguna duda en esto? ¿Algún comentario? A mí. Bueno, yo encontré igual un artículo donde ya maneja que se puede incluso realizar el tratamiento conservador en adultos de mediana edad también, pero no sé si se haga o no. Esto está en boga ahora en tratamientos, sobre todo en adultos que puedan tener comorbilidades. Es decir, en aquellos pacientes inmunotratados, en aquellos pacientes trasplantados, en aquellos pacientes con
el virus de inmunodeficiencia humana y que presentan apéndice que están pues, prácticamente muriéndose y todavía tienen otro padecimiento de más, el someterlos a un procedimiento quirúrgico implicaría, pues prácticamente llevarlos a la tumba, ¿no? A ver, permítanme. Dígame. Doctor, buenas tardes. Sí, dígame. Disculpe, ¿cuánto va a ser de su consulta? 600. 600. Ok, doctor, estoy preparada. Chale. Gracias. Bueno, ajá. Entonces les decía yo, que en estos pacientes, son adultos jóvenes, se opta por no operar porque pudiera ser que le estemos abriendo pues prácticamente lo estemos despidiendo, ¿no? Entonces, y podemos precipitar su deceso. Entonces, se le tiene que explicar al paciente, decir que son pacientes de alto riesgo y que se opta más por dejarlo en forma conservadora, con antibióticos de muy amplio espectro, vigilancia, y pues esperar a que el mismo cuerpo y la naturaleza, pues, haga su papel para que estos pacientes mejoren. Y sí hay reportes en que se ha logrado este tipo de cuestiones. Pero bueno, eso ya cada quien en su momento decidirá esa toma de decisión que cuesta tanto decidirla. ¿Labro o no labro? Hasta ahora, lo que más sabemos es que hay que abrir para evitar una peritonitis. Ahora los nuevos estudios dicen que si hay enfermedades concomitantes había que tener una reserva, pero es eso, una reserva. Depende del cirujano, depende del hospital donde esté, depende de los antibióticos, depende de las comorbilidades. O sea, es un buen paquetazo que había que analizar bien y tomar eso, la toma de decisión. ¿Alguna duda? Doctor, y en el caso de que el tratamiento conservador con antibiótico-terapia de recidiva, aquí antes de la cirugía igual podría hacerse como drenaje de abscesos o ya directamente nos pasamos al tratamiento quirúrgico. ¿Cómo? No entiendo. A ver. O sea, es que, bueno, yo había leído que si bien está indicado el tratamiento conservador, pues muchas veces, aunque mejora aparentemente el paciente, pues luego vuelve a recaer con el mismo cuadro, ¿no? Entonces, aquí en estos casos de que ya vimos que no funcionó el tratamiento conservador, ¿ya directamente sí tendríamos que hacer la cirugía o hay algo como intermedio antes de...? No, se tendría que hacer la cirugía, pero ahí te va. Aquí si ya le dieron tratamiento, ya enmascararon y superenmascararon y ya cambiamos todo el diagnóstico, porque es más, cuando se abra ya no va a haber apéndice, porque ese apéndice probablemente ya se haya perforado, ya se lisó, el cuerpo incluso ya la comenzó a reabsorber, y lo que pudiera tener sería el plastrón, que se le llama así, que es todo el peritoneo, se acerca hacia el apéndice para tratar de proteger la diseminación de las bacterias y se hace un plastrón, se hace una zona fibrótica de tejido deteniendo y se hace un abscesote ahí. Y entonces pudiera ser que tenga reactivación, como tú dices, la presencia del absceso, pero ahí ya no hay apéndice. Entonces puede ser un absceso retroperitoneal o un absceso ahí a nivel del ciego y había que entrar a drenarlo. Entonces ya no entra uno a ver una secuela de apéndice. Sí, ahí le tienes que entrar consentimiento informado y a sabiendas de que su estado es delicado y de que probablemente el mismo procedimiento pueda desencadenar algo fatal, pero si se deja es peor. Entonces ahí, ¿qué será? Un ASA 5, ¿no? Es un padecimiento que compromete la vida, pero al 100%. Entonces ahí ya los familiares tienen que decidir, o en este caso, pues ustedes, ¿no? Gracias, doc. Ahora, la otra, si el paciente te dice no quiero, no lo puedes obligar, ¿eh? Entonces se le da de alta y se da de alta, hay un término que usan que se llama por máximo beneficio, así se le pone. Y entonces prácticamente se va a su casa, pues a morir, porque las complicaciones que van a venir pues son terribles, septicemia, falla multiorgánica y adiós. ¿Cuánto tarda? Pues eso sí, ¿han visto las películas eso que dicen? Le quedan 3 meses de vida,
le quedan 6 meses de vida. Pues eso no se lo cree ni su abuelita, porque eso nosotros no lo podemos determinar. No tenemos un calendario ni tenemos un cronómetro. Eso depende de muchos factores, depende del padecimiento, depende de la inmunidad, depende del paciente, depende de los cuidados. Entonces eso de que le quedan 3 meses, eso está en chino, ¿no? No hay una forma de medir eso. Entonces, el paciente igual puede fallecer en los siguientes instantes o puede pasarse 2 años o 1 año y sigue complicado y con una agonía larga, ¿no? Eso grábenselo, ¿eh? Nadie puede decir, incluso en un tumor y esas cosas, se dice la probabilidad, pero no se puede afirmar con certeza. Mire, de acuerdo a la experiencia de la literatura, en los siguientes medio años pudiera suceder un deceso, pero igual y a lo mejor más. ¿Cierto o no? Sí, doctor. Solamente Dios, si ustedes creen en Dios, ¿en cuál Dios? Pues en el Dios de sus ancestros, en el Dios de sus padres, como decía Antonio Machado, si algún día han leído Antonio Machado, decía el Dios el Dios de mis antepasados, ¿no? El Dios de mis mayores, o sea, refiriéndose a sus padres, ¿no? Porque nosotros la mayor parte pues tenemos el Dios que nos enseñaron, ¿no? Bueno, sea cual sea el Dios, sea Jesucristo, Mahoma, Goku, ¿cómo se llama el otro? Bad Bunny, o el otro, ¿cómo se llama? Maluma, o el Dios que ustedes quieran, pues ni ellos pudieran decirnos con certeza cuándo va alguien a permanecer en este territorio, ¿no? ¿No lo creen ustedes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ¿qué utilidad tienen los estudios de laboratorio en el diagnóstico de apendicitis aguda? Esa es una buena pregunta. ¿Qué utilidad tienen entonces los laboratorios de los que tanto hemos estado hablando? El conteo leucocitario representa el valor de laboratorio más comúnmente utilizado, es decir, que se tengan leucocitosis. Pero debemos de recordar que hay una infinidad de padecimientos que la pueden hacer crecer o incluso en forma fisiológica, como el caso de los bebés. La mayoría de los pacientes que presentan leucocitosis, no existe un punto de corte estandarizado, por ejemplo, como ponen estos autores, representa un valor mayor o igual a 11,000, representa una sensibilidad del 81% y una especificidad del 65%. O sea, pacientes que rebasan los 10,000 leucos, dice este autor, que tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 65%. Si se fijan, pues es una buena sensibilidad y una buena especificidad, pero como que no es tan selectivo de solamente apéndice. Fíjense bien, otro de los valores en el cual nos vamos son los valores que ahora está cobrando mucho en boga esto. Los valores de proteína C reactiva como marcador de antiinflamatorio ha sido estudiado como predictor de complicaciones en apendicitis aguda. Se reporta sensibilidad del 63 y especificidad del 83. Sin embargo, debido a lo heterogéneo de los estudios realizados, no existe una correlación estándar respecto a este marcador. En otras sociedades médicas como las de Estados Unidos, ahora ya le ponen mucho cuidado a la proteína C reactiva y hay estudios serios que dicen que nos pueden ayudar sobre todo a ver complicaciones de apendicitis aguda. Entonces, no hay que olvidarlo, había que darle su debida importancia. Bueno, en un metaanálisis de 4,974 pacientes, un valor de bilirrubina total mayor o igual a 1 miligramo por decilitro, en conjunto con el cuadro clínico, demostró ser un predictor útil en la perforación, con una sensibilidad del 49 y una especificidad del 85. Entonces, mira, ahí tenemos otro. Las pruebas de funcionamiento hepático, para ver el valor de la bilirrubina, y nos pueden orientar si ya existe una complicación como puede ser la perforación. Entonces podemos nosotros ir integrando, además de la leucocitosis, la proteína C reactiva y obviamente las pruebas de funcionamiento hepático para ver cómo se encuentra la bilirrubina. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Amigos. No, doctor, todo bien.
Entonces, podemos decir, ¿es necesario la radiografía simple de abdomen? ¿Qué me contestarían? Yo diría que no, porque pues no tiene alta sensibilidad y especificidad por este cuadro. Al menos que pues puedas ver el apendicolito o el fecalito, pero pues no siempre es posible verlo. Bien, la Academia de Cirugía Mexicana dice que no. Esto que le estoy enseñando, estas preguntas, viene de un artículo de la Sociedad Mexicana de Cirugía, y hay que hacerles caso porque son los que saben de esto. Pues dice así, literal, como lo tengo ahí, no. Entonces, y dice, en estudios recientes que valoran el uso de radiografía simple de abdomen en 2 posiciones en el departamento de urgencias para valorar el abdomen agudo y pacientes con sospecha de apendicitis agudas, se concluye que la exploración física, fíjense bien, esto es lo importante, la exploración física tiene mayor sensibilidad y especificidad que los rayos X. No es útil en el diagnóstico de apendicitis aguda, no disminuye el riesgo de complicaciones ni mejora los días de estancia intrahospitalaria. Se recomienda la radiografía simple de abdomen en casos selectos en los que se sospeche obstrucción intestinal y retención urinaria. Entonces, solamente en esos casos. Ahora, fíjense, en todo el trayecto que tengo, bueno, no es mucho, pero sí algo de mi vida como médico, déjenme decirle que nunca he visto un fecalito en una radiografía. Sé que existe un fecalito que dicen que es el que se mete ahí, pero yo nunca lo he visto. Y entonces hasta hay un signo que le llaman signo de diana, no sé si lo han leído. Una diana es ese círculo que le ponen puntos para disparar el arco o las flechas, ¿no? Entonces hay un signo de diana que supone que donde está el fecalito sería la parte de adentro, y luego un halo, que es donde está la inflamación y donde se puede ver el famoso fecalito. Yo nunca he visto eso. Entonces, por eso digo que, hace 50 años, pedir una radiografía era así como el plus ultra, ¿no? Pero ya se dieron cuenta que esto no funciona, entonces no tiene caso que manden una radiografía simple de abdomen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? La exploración física tiene mayor sensibilidad. ¿Alguna duda, amiguitos? No, doctor, todo bien, gracias. No, doctor, gracias. Todo bien. ¿Cuándo y en qué paciente se solicita un ultrasonido abdominal? Hablando ya específicamente del ultrasonido. Se utiliza para confirmar el diagnóstico de apendicitis aguda con buena sensibilidad y especificidad, pero no es confiable para excluir el diagnóstico. No es adecuado para pacientes obesos por el panículo adiposo. O sea, es un buen armamento siempre y cuando el paciente sea delgadito, sea un tipo que sabe interpretar el ultrasonido. Entonces vamos a depender siempre del criterio de una persona y eso no es bueno. ¿De acuerdo? Entonces, como dice aquí, se utiliza para confirmar el diagnóstico de apendicitis aguda con buena sensibilidad y especificidad, pero no es confiable para excluir el diagnóstico. O sea, para decir que no, se puede tener errores terribles. Entonces, eso lo hace inoperable. ¿Ya me entendieron? ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Cuándo y en qué paciente se solicita la tomografía axial computada? La TAC debe ser realizada cuando existe la sospecha clínica, pero no tengo la claridad, es decir, tengo la sospecha, pero no lo puedo confirmar. Necesito un estudio de más especificidad, entonces puedo mandar la tomografía, pero la exactitud diagnóstica de cirujanos expertos, fíjense bien esto, vuelvo a leerlo. La exactitud diagnóstica de cirujanos expertos es comparable con la evaluación de pacientes con TAC. Sin embargo, la TAC mejora la especificidad. A ver, si un cirujano altamente capacitado diagnostica una apendicitis clínicamente, eso se compara con un paciente que pudiera tener el diagnóstico de apendicitis por tomografía axial computarizada. Vean, qué importante, ¿no? ¿No lo creen? Esto lo dice la Academia Mexicana de Cirugía, y hay que creerles. Entonces, ¿qué quiere decir? No tengo tomógrafo, pues la clínica es igual, según este estudio y este artículo que le estoy enseñando.
La TAC lo único que mejoraría sería la especificidad. ¿Dudas? Amigos, No, doctor, todo bien. Todo bien. No, doctor. todo las bien. mujeres con presentación clínica sugestiva de apendicitis, pero incierto beneficio de la TAC, ahí había que irse con mucho cuidado siempre y cuando pues la mujer no esté embarazada por la cuestión de la radiación. Entonces, por consiguiente, la TAC es un procedimiento efectivo, pero había que, no todos los pacientes de apendicitis podemos enviarle. No en niños, no en embarazadas, y a lo mejor lo dejaríamos para los adultos o las mujeres no embarazadas y los adultos mayores, ¿no? Se debe solicitar TAC contrastada para el diagnóstico de apendicitis aguda. La TAC sin contraste, perdón, aquí no es sin, es con contraste, estamos hablando con contraste, tiene adecuada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis aguda. El uso del contraste en la TAC aumenta el costo del estudio, consume tiempo y pone en riesgo al paciente de presentar reacción alérgica o insuficiencia renal inducida por el contraste. El contraste IV o oral debe reservarse en casos en los que se pueda identificar el apéndice fecal o de que exista otra patología. Entonces, pues no lo deben de usar. Ya vieron por qué, sale más caro, podemos hacer que tenga ahí una reacción alérgica o dañar su riñón por la falta de eliminación. Entonces, aguas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas hasta acá? Todo bien. Bueno. A ver, necesito que para mañana, porque ayer voluntariamente no quisieron, me busquen el artículo de mañana, van a ser las escalas de valoración para apendicitis. ¿Cuántas hay? Todas las que conozcan y las que se aplican aquí en México. ¿De acuerdo? Disculpe, No te doctor. escuché. Adelante. Doctor, ¿Sí? disculpe que interrumpa, pero mañana es puente, doctor. No me digas, ¿por qué es puente? Bueno, en el calendario de la UAM se marca como que no hay clase. ¿Hasta cuándo? Estamos en marzo 11 se marca como Solo es actividad. y el otro lunes 21. Este es creo que por expropiación petrolera y el siguiente es por el natalicio de Benito Juárez. Solamente es este viernes. El lunes sí hay clase. Entonces, vamos el lunes. Pónganse, voy a pedirles el artículo de las escalas de valoración para descartar apendicitis. Todas las que conozcan, vamos a aplicar. Bueno, ahí lo dejamos. Y el otro artículo que vayan preparando es ¿por qué hay tantas pruebas clínicas para el diagnóstico de signos de apendicitis? Hay como 50 signos de apendicitis. Quiero que me busquen un artículo ¿por qué hay tanto de eso? ¿De acuerdo? Bueno. Sí, doctor. Porque Sí, doctor. hoy han aprendido demasiado. Cuídense. Nos vemos, Diana. Nos vemos todos y todas. Nos vemos. Buen día, doctor. Doctor, bonito.